Muy buenos días, amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Qué buen tiempo en la presencia del Señor, alabando su santo y divino nombre. Mientras estaba allí sentado adorando al Señor, meditaba en esas palabras. Comentábamos hace un momento, esta mañana temprano, con aquellos hermanos, aquellos invitados nuestros que han decidido entregar su vida al Señor y aquellos que han solicitado membresía. Hablábamos acerca de alabar a Dios, la conciencia que debemos tener cuando lo hacemos. El hecho de que no son palabras al aire, no es aprenderme una canción y cantarla. Es más que esto, no es solamente yo conectar con la canción y hasta levantar mis manos y hasta llorar. Y lo vamos a ver en la predicación de hoy. Eso trasciende. Yo debo levantar mis manos, pero debo mantener mis manos levantadas una vez salga de aquí. Mis manos espirituales en el corazón, reconociendo que lo que le estoy expresando al Señor está saliendo de lo más profundo de mi ser. Que ciertamente yo le he dedicado mis manos. ¿Cuántos aquí han entregado su vida al Señor? Entonces tenemos conciencia de que nuestras manos son de Él. Tenemos conciencia de que nuestro corazón es de Él, nuestro cuerpo, nuestros bienes, nuestro tiempo. Eso es una gran bendición, el poder tener esa conciencia y alabar con limpia conciencia a nuestro gran Dios y Salvador. Así podemos levantar manos santas, sin ira ni contienda delante de nuestro Dios. Alabar con conciencia. Y a veces estos son de los momentos en los que, con una envidia santa, yo envidio a mi amado pastor Onésimo, porque si tuviera los dones que él tiene, estuviera cantando ahora mismo como él lo sabe hacer. Y los invitara a que me acompañaran una vez más entonando. Pero vamos entonces a pasar a la predicación de la palabra, que es una manera también de alabar a Dios. Y creo que es la más importante, porque es Dios quien nos está hablando ahora, o nos va a hablar a través de este instrumento, para decirnos lo que Él quiere decirnos en esta mañana. Y creo que todos hemos venido aquí con ese propósito, con esa intención, de escuchar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador. Así que por cuanto esto es algo que nos sobrepasa, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor para que Él nos dirija. Oremos. Padre, gracias por este maravilloso privilegio que tenemos de elevar alabanzas a tu nombre. Y por este glorioso privilegio de exponernos a tu palabra y entenderla y asumirla, abrazarla y ponerla por práctica. Ha sido la consecuencia de una operación sobrenatural. El Espíritu Santo descendiendo en nosotros, dándonos convicción de pecado y abriendo nuestras mentes para poder entenderte, para poder verte, para poder seguirte y servirte. Gracias, Dios. Queremos pedirte ahora que de manera especial nos hables al corazón y que podamos, bendito Dios, asumir este mensaje. Que demos gloria a ti, Señor, en todo lo que vayamos a hacer a partir de ahora. Y que en todo podamos exaltar tu santo y bendito nombre. Usa con poder, con sabiduría y con gracia a este siervo inútil, Señor, y permítele hacer, oh Dios, lo que tiene que hacer. Mantenerse fiel a tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos entonces con nuestro estudio acerca del Sermón del Monte. Wow, cuántas bendiciones hemos recibido de parte del Señor en todo este tiempo. Este es nuestro mensaje número 22. Alvin nos recordaba la semana pasada que a él le correspondía el número 21, a mí me corresponde el número 22. Tenemos 22 semanas trabajando, unos 5 meses con este sermón. El sermón más poderoso que se ha expuesto sobre la tierra. Porque lo expuso el ser más poderoso, nuestro gran Salvador, nuestro amado Salvador Jesucristo. Y cuando nosotros vamos en retrospectiva y recordamos todo lo que hemos visto hasta aquí,
Incluso cuando nos exponemos al mensaje y leemos los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, podemos concluir que este sermón, aun cuando fue un solo sermón, se puede dividir por su temática en varias secciones. Esto abarca muchas secciones y desde el principio nosotros vimos cómo todas esas secciones, esos tópicos que nuestro Señor Jesucristo abarcó en este mensaje, fueron detallados por nuestros amados hermanos, incluyéndome también en alguna participación, para traer a nuestra mente y al corazón lo que nuestro amado Señor y Salvador quería o quiere comunicarnos. Desde el principio vimos el carácter de un cristiano. ¿Cuán importante es esto, las bienaventuranzas? El carácter de un cristiano que es pobre en espíritu, tiene hambre y sed de justicia, es manso, es pacificador, es misericordioso. Todo eso forma parte del carácter de un cristiano. Y recordemos cómo luego se nos habló acerca de las competencias, que es ser sal de la tierra y luz del mundo. Llamado a la acción, se nos decía, y un llamado a la influencia. Y también se nos habló acerca de las demandas terrenales de un cristiano. Aquí en este sermón podemos ver las demandas terrenales de un cristiano. Un cristiano debe actuar con justicia, debe ser justo, debe ser generoso y debe ser empático. También se nos habla de las armas que tiene un cristiano para trabajar en esta tierra. Y dentro de esas armas vimos la justicia, el amor. Vimos también la palabra, la oración y el ayuno, muy importante. La palabra de Dios, la oración y el ayuno. Y vimos también la cosmovisión de un cristiano. Debe ser bíblica. Todos nosotros debemos regirnos por las Escrituras. Vimos también las prioridades de un cristiano. ¿Cuál es la prioridad de un cristiano? El reino de Dios y su justicia. Eso dice la palabra. Dice que debemos hacer tesoros en los cielos, no en la tierra. Y también vimos la vida espiritual de un cristiano, que consiste en una vida de fe, de paciencia, de esperanza, una vida de confianza en Dios, una vida de santidad. Todo esto en 3 capítulos que no son largos, y el Señor Jesucristo abarcó todo esto en ese sermón. Hace un par de semanas ya nosotros entramos entonces de lleno a la última sección de este sermón. La última sección viene a traernos a nosotros las consecuencias, las conclusiones y las aplicaciones finales del sermón. Incluso nos trae también esta última sección el propósito del mensaje. Nuestra actitud hacia Dios, eso lo vimos. La actitud que debemos tener para con Dios lo vimos cuando entramos a esta última sección que inició en el capítulo 7. Fidelidad, gratitud, confianza, obediencia, lealtad. La actitud hacia los demás, juzgar con justo juicio y aplicar la regla de oro. Nuestro amado pastor Onésimo hace 2 semanas nos habló acerca de aquello que el Señor Jesucristo, esa advertencia solemne que nos hizo con relación a los falsos profetas. El cuidado que debemos tener con los falsos profetas. Y la semana pasada nuestro amado hermano Alvin nos habló entonces de la vida espiritual de un cristiano, las evidencias de un cristiano, nos habló del tema hacedores de maldad. Y si nosotros nos fijamos, tanto el tema que trató nuestro amado pastor Onésimo como el que trató Alvin, tienen algo en común. Estamos hablando de falsos profetas, estamos hablando de falsos creyentes, y se está diciendo que la única forma de poder nosotros identificar los falsos profetas y también los falsos creyentes son a través de los frutos. Es a través de sus frutos, es por sus frutos los conoceréis. Entonces, vemos cómo aquí nuestro amado Señor Jesucristo nos está dando un mensaje poderoso. La vida cristiana, además de contener esto que estamos haciendo ahora, teoría, doctrina, es una vida práctica. Consiste más bien en nosotros aplicar estas doctrinas, estas enseñanzas, esta teoría. No es simplemente alimentar el intelecto. Dios, más que nuestro conocimiento, incluso más que nuestras buenas obras, Dios ve nuestro corazón. Y debe ser un corazón que dé frutos para su gloria. Por lo tanto,
tenemos que entender esto. La vida cristiana es una vida práctica. El estado de nuestro corazón se ve revelado en las pruebas, y eso lo vimos también la semana pasada y eso lo vamos a ver hoy. Vamos a continuar viéndolo hoy también. Las pruebas van a revelar lo que hay en nuestro corazón. Entonces, el estado de nuestro corazón determina qué hacemos, porque yo digo, el Señor ve lo que yo creo. Bueno, yo creo en Dios y yo hago buenas obras. El Señor ve tu corazón. El estado de tu corazón es lo que va a determinar lo que tú haces. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios ha determinado que tú hagas? También determina cómo tú haces las cosas. ¿Tú lo haces como para los hombres o como para el Señor? También determina cuándo tú la haces. ¿Cuando me siento en ánimo o cuando Dios dice que debe hacerse? También el estado del corazón determina por qué hacemos las cosas. ¿Lo hacemos porque queremos, porque entendemos que es bueno o porque Dios lo ha mandado? Y también determina para qué hacemos las cosas. No buscando nuestro propio beneficio, sino buscando siempre la gloria de Dios. Eso va a revelarse en la práctica. Y eso va a decir lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, Dios ve nuestro corazón. En todo esto, Cristo hace una solemne advertencia. Tenemos que prestar atención a esto que voy a decir ahora. Amados hermanos, nuestros principales enemigos y nuestro mayor peligro no está fuera de la iglesia, está aquí dentro. Cristo nos está advirtiendo acerca de falsos profetas, eso no fuera, eso es dentro. De falsos maestros, de falsos hermanos que dicen Señor, Señor, eso no es fuera, eso es dentro. Tenemos que cuidarnos y tenemos que velar nosotros para no ser parte de ese grupo que acarrea juicio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces ahora nos encontramos ya en la parte final de esta última sección. Y de verdad que me siento muy honrado porque me corresponde trabajar los últimos versículos, las últimas palabras que Mateo aquí registró, con las que nuestro amado Señor y Salvador concluye este sermón de la montaña. Por lo tanto, tenemos nosotros que prestar especial atención porque aquí, además de nuestro amado Señor y Salvador traer conclusiones finales y prácticas, aplicaciones, también presenta el propósito del mensaje, del sermón. El propósito del sermón lo vamos a ver ahora, el propósito principal. Voy a proceder a leer los versículos 24 al 27 del capítulo 7 de Mateo, lo que conocemos como la parábola de los cimientos. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. A partir de aquí vamos a ver dos puntos. En primer lugar, el primer punto se llama un sermón para toda la vida. En segundo lugar, vamos a ver una comparación incomparable. Y en tercer lugar, vamos a ver algunas aplicaciones. Un sermón para toda la vida, una comparación incomparable y algunas aplicaciones. Y pasando ya inmediatamente a nuestro primer punto. Este punto viene a razón de una vez en que nuestro amado pastor Bayonet predicó de manera textual, como ya se había citado desde aquí, este sermón de la montaña. Y ese fue el tema, un sermón para toda la vida. Y ciertamente este es un sermón no para algunos momentos, para situaciones difíciles, es un sermón para toda la vida. Y nuestro amado pastor decía que si vivimos a la luz del sermón del monte, no necesitamos más nada. Si vivimos a la luz de este sermón, no necesitamos más nada. Sin lugar a dudas, es un sermón para toda la vida.
Entonces aquí vemos el propósito en estos textos del Sermón del Monte. Él hace una comparación, es una ilustración de lo que ya viene diciendo acerca de aquellos falsos creyentes. Entonces, el propósito del Señor es que nosotros podamos esta doctrina, todo este sermón, aplicarlo. Es hacer vida este sermón. ¿Para qué? Para permanecer firmes. Así tan sencillo, el Señor quiere que hagamos vida, que podamos interiorizar y abrazar este sermón, estas verdades, de tal manera que esto afecte nuestro corazón, nuestra voluntad, que modele nuestros pensamientos, nuestras acciones y también nuestras intenciones. No es solamente hacer lo que está aquí, sino que la intención también sea regulada por este sermón. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo ya al final de su sermón de aquellos que dijeron que hicieron, pero que no hicieron realmente lo que el Señor mandó hacer. Porque les dijo, no los conozco. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo, o podemos confirmar una vez más, cómo todo lo que nuestro amado Salvador hizo y dijo, tenían propósitos mayores, tenían propósitos superiores que trascienden a esta tierra. Propósitos que tienen que ver con su gloria y con la eternidad. Nuestro Salvador no hablaba por hablar. Por eso todo lo que Él decía, todo lo que dijo, debemos ponerle especial atención. Toda la Biblia es especial, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo no dijo nada para completar un mensaje o para completar un escrito o una situación. Todo lo que hizo y todo lo que dijo tenía un propósito y tenía que ver con su gloria y con la eternidad. Por lo tanto, nosotros, todo aquel que se para en un púlpito a predicar un mensaje, debe tener un propósito que vaya acorde con el propósito de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo no puedo venir aquí y pararme a preparar un mensaje por el simple hecho de que hoy es domingo y que me toca continuar con el Sermón del Monte y debo agotar un programa hasta las 2 de la tarde, que es que vamos a estar aquí hoy. No, o sea, yo no puedo venir y pararme con ese propósito, me toca hoy, no. Yo debo procurar que el propósito de mi mensaje debe llevarme a mí a procurar la gloria de Dios y debe estar proyectado a la eternidad. Pero viéndolo a ustedes y viéndome también a mí, proyectándonos a la eternidad. No puede ser algo para este tiempo solamente. Tiene que ser algo que esté centrado en la eternidad, porque eso fue el ejemplo que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo nos dio. No puede ser yo pararme aquí para impresionar el auditorio, no. Ese no debe ser el propósito. Pero nosotros no solamente debemos ver el propósito del predicador, tenemos también que detenernos nosotros también y vernos como oyentes y saber el propósito para el cual estamos aquí en esta hora. Eso es importante porque el Señor está diciendo, Él es el predicador aquí. Y Él está diciendo para qué Él predique este mensaje. Ahora hay que ver para qué aquellos estaban allí escuchando al Señor. ¿Cuál es el propósito tuyo para estar aquí en esta mañana? ¿Para qué viniste aquí a este lugar? Bueno, hoy es domingo, hoy es el día del Señor. Yo vine a honrar al Señor. Yo vine a alabar su nombre. Pero tenemos que recordar algo, porque a veces nos comportamos como si el Señor necesita que yo venga aquí. El pastor necesita ver la iglesia llena. Pero nos comportamos como si yo no necesitara venir a este lugar. Yo vine y cumplí, y hay que honrarme porque yo vengo todos los domingos. O sea, tenemos que cuidar el corazón, porque el Señor está diciéndonos a nosotros que somos nosotros los que necesitamos exponernos a su mensaje. Somos nosotros los que necesitamos aplicar este mensaje. Cualquiera que me oye estas palabras, y después él sigue. ¿Para qué estás tú aquí en esta hora? ¿O por qué estás aquí en este lugar? Es una buena pregunta que todos debemos responder con honestidad. Cristo está diciendo, no basta con venir y exponerte.
Tienes que aplicar este mensaje. Aquí vemos la verdad central del Sermón del Monte. En esta aplicación, en esta parte final, en esta parábola, vemos la verdad central del sermón. Y es la siguiente. El fundamento de nuestra profesión determina la veracidad de nuestra fe. Y el fundamento se confirma o se demuestra no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Repito, el fundamento de nuestra profesión determina la veracidad de nuestra fe y este se confirma, se demuestra no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Una cosa es yo profesar fe en el Señor Jesucristo y otra cosa es que mi fundamento por el cual yo estoy diciendo que yo creo en Jesús sustente eso que yo estoy profesando. Y eso se va a confirmar por las obras, por los hechos, lo que yo hago. Dice Santiago capítulo 1 versículo 22 lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchen esto. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Sed hacedores, no solamente oidores. No es lo que yo digo que soy, es lo que mi vida demuestra que yo soy. Por lo tanto, yo podría estar aquí engañándome a mí, porque yo no voy a engañar a Dios. Y aquí dice Santiago, el mismo espíritu hay en Santiago de lo que el Señor Jesucristo expresó en el Sermón del Monte. Por eso hay un refrán muy popular en el mundo que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Nosotros sabemos que no necesariamente lo que yo digo que puedo hacer o que hago o que soy es realmente esto. Y nuestro amado hermano Alvin la semana pasada nos habló de esto. Al hablar de la vida cristiana, él decía que la vida cristiana consistía en una vida de obediencia a la palabra. Y esto es una realidad, porque él cita, en el texto que él citaba, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que me dice, sino el que hace. Pero el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nosotros vemos aquí, y lo vamos a ver un poquito más adelante de una manera más detallada, cómo las pruebas son el medio que Dios utiliza ¿para qué? Para revelar lo que hay en nuestro corazón, para perfeccionarnos cuando somos realmente hijos de Dios, pero para desenmascarar a aquellos que no lo son. Es a través de las pruebas. Las pruebas descubren lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón lo que hay es amor a Dios y fe en Dios, aunque sea débil, a través de las pruebas el Señor nos fortalece. Porque el propósito del Señor siempre va a ser para bendecir a sus hijos, nunca para dañarlos. Por eso en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45, dice lo siguiente: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando vienen las pruebas, lo que sale a flote es lo que hay en mi corazón. Las pruebas no cambian lo que yo tengo en el corazón, sino que lo reflejan. Y es por eso que es a través de las pruebas que el Señor entonces trabaja con nosotros. Yo no puedo decir que yo no robo, que yo no robaría, que yo no soy ladrón por el hecho de que yo no lo haya hecho. Simplemente. Realmente uno puede decir, esta persona, o uno puede dar testimonio, yo no soy ladrón, cuando yo paso por
tentaciones, por pruebas, por situaciones en las que tengo la oportunidad, la facilidad de participar de un robo, de beneficiarme, entre comillas, y de no ser descubierto, y yo rechazo eso. A pesar de la tentación, yo poder rebasar eso. Pero ¿cuántas personas no han robado, no porque no son ladrones, sino porque no han tenido la oportunidad? Entonces, son las pruebas las que van a revelar ciertamente lo que hay en mi corazón. Por eso dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Tú eres bienaventurado no cuando tú no eres tentado, sino cuando tú eres tentado y tú soportas la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, dice aquí, recibirá la corona de vida, no es antes. Cuando haya resistido la prueba, la vida cristiana es una vida de prueba. Es muy bien, muy fácil yo decir que soy fuerte mientras no estoy pasando por pruebas. ¿Y cuando vienen las pruebas? Cuando vienen las pruebas. Yo no sé si ustedes han escuchado en algún momento personas que se han negado a participar de algún acto ilícito y han dicho lo siguiente. Esa frase yo la he escuchado mucho. ¿Tú crees que yo me voy a ensuciar? Yo voy a ensuciar mi reputación por tan poca cosa. ¿Ya lo han escuchado eso? Y yo les voy a decir algo, esto no es una frase de una persona que necesariamente es íntegra. No. Él está dejando saber aquí algo claro. Si el lucro fuera mayor, yo consideraría eso, pero yo no lo voy a ensuciar por tan poca cosa. ¿Tú crees que yo voy a ensuciar mi reputación o mi mano por tan poco? No. Es que no es lo poco ni lo mucho. Tu integridad debe mantenerse en lo poco y en lo mucho. Dice el Señor, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O sea, que de eso se trata una vida cristiana, de una vida de prueba, pero una vida victoriosa. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. El justo no se queda en el piso. El justo no cae en una prueba y se queda ahí y no la pasa. Eso no existe. El Hijo de Dios pasa las pruebas, es un buen estudiante. Él pasa, él va de grado en grado, él va pasando de un nivel a otro, pero no se queda en el mismo lugar. Hay un crecimiento consistente, continuo, permanente en un Hijo de Dios. Yo no puedo ser el mismo que fui ayer cuando vine a los pies del Señor. Yo debo estar en un nivel superior. Y eso me hace ver que la meta todavía, mientras un peldaño más yo paso, la meta se hace más larga. Porque voy entendiendo que la plenitud de la estatura que debo alcanzar es inalcanzable, pero sigo esforzándome para alcanzarla. Esa es la conciencia que tiene todo hijo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, esto es un sermón para toda la vida. Esto es un sermón para aplicarlo diariamente, para vivirlo. El sermón del monte. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. Una comparación incomparable. Y realmente nuestro Señor Jesucristo se las trae. Cómo Él viene y aplica de una manera tan fácil, tan sencilla, tan clara, las verdades que Él viene trabajando para que nosotros podamos entenderla. Lo ilustra de una manera que realmente ninguno de nosotros pudo haberlo hecho mejor. Él viene a compararnos con edificadores que edifican una casa y viene a darnos aplicaciones. Un maestro. Entonces, en este sermón, en este segundo punto, lo que vamos a hacer es a ir poquito a poquito, como diría nuestro amado pastor Bayonet, a ver nuestro texto y vamos a trabajar 5 puntos principales. Vamos a destacar 5 puntos principales. Aquí nuestro amado Señor Jesucristo nos está diciendo ¿con qué se come eso? Yo no sé si ustedes en algún momento se han expuesto a algo, principalmente aquellos que cuando están estudiando en el bachillerato le están dando ciertas materias que tienen que ver con las matemáticas y son un poquito más avanzadas y dicen, ven acá, ¿y de qué me va a servir eso en el futuro, en la universidad, en la vida práctica? ¿Con qué se come eso? Aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo con qué se come todo lo que Él vino diciendo. ¿Qué debemos hacer con lo que tenemos nosotros 5 meses trabajando aquí en este lugar? Y lo vamos a ver ahora. El primer punto que quiero que veamos es, hay una comparación. Ahora, ¿a quiénes compara el Señor?
Y este primer punto es muy importante que lo entendamos. Y yo sé que lo entendemos, pero es que lo abracemos esto. ¿A quiénes compara el Señor? Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Ustedes saben lo que él está diciendo aquí? Que él está dirigiéndose a la iglesia, a creyentes, a personas que se exponen a su palabra de manera regular. Él no está comparando un cristiano con un impío. Él no está comparando un cristiano con un budista. Él está diciendo, cualquiera que me oye estas palabras, personas que se exponen a la palabra de Dios, que lo escuchan a Él, que se congregan, cualquiera que me oye estas palabras, dice aquí. Está comparando dos, vamos a ponerlo entre comillas, porque hay uno que sí y otro que no. Dos cristianos. En segundo lugar, ¿con qué los compara? Le compararé a un hombre, vamos a dejar el calificativo para después. Hay uno que es prudente, otro que es insensato, pero los compararé a un hombre, dice, que edificó su casa. Está comparándonos con edificadores, personas que edifican una casa. Y yo creo que aquí todos tenemos claro algo. Todo el que tiene la oportunidad de edificar su casa, incluso los que no tienen esa oportunidad, pero que ya teniendo su casa, procuren equiparla y prepararla para que tenga todas las condiciones de seguridad, de comodidad, para yo sentirme seguro, cómodo, tranquilo y hasta relajado. Es el lugar de reposo, nuestra casa. Entonces, todos nos preocupamos para que ese lugar sea placentero. Cuando estamos fuera, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y queremos llegar a nuestra casa. O sea, yo no sé si haya personas, puede ser que la haya, que cuando está en la casa lo que quiere es salir de su casa, que no se siente cómodo, pero la generalidad es, si tú estás en el trabajo, ya tú quieres que pase el tiempo y quieres regresar a tu casa. Mientras estamos aquí, es diferente con los amados del Señor, un ensayo de lo que será en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todos nos preocupamos para que nuestras casas tengan aquellas condiciones necesarias para uno estar allí y estar tranquilos. Nuestra casa, yo recuerdo cuando yo era un niño, de eso hacen más de 30 años, yo estaba en la escuela y el curso donde yo estudiaba quedaba en un segundo nivel, era una escuela amplia. Fue la primera vez que yo experimenté un temblor de tierra, la primera vez. Esa vez tembló la tierra, que fue un caos en la mañana, un temblor fuerte. Incluso algunas paredes se agrietaron. Eso fue un caos. Y todos nosotros, todos los estudiantes, lo único que queríamos era, ¿qué ustedes creen? Adivinen. Irse para su casa. O sea, yo no pensé, déjame ir. No, yo quería irme para mi casa. O sea, el temblor fue tan fuerte, había niños gritando, eso fue un caos. Yo quería irme para mi casa porque es el lugar donde yo me sentía seguro. Y ustedes saben lo que el Señor está comparando aquí. Nuestra casa es nuestra profesión de fe. ¿A dónde tú acudes cuando vienen las dificultades? A lo que tú has creído. ¿En quién tú has creído? ¿Dónde tú te refugias cuando vienen los temblores, cuando vienen los huracanes, cuando vienen los ciclones? ¿En tu fuerza? No, en aquel en quien tú has creído. Entonces Él está dirigiéndose a cristianos que edifican entonces su profesión de fe, aquello en lo que han creído. Edifican su casa, edifican su vida, porque tu profesión de fe es lo que te va a mover a ti. Es lo que te identifica. Tú te mueves a la luz de lo que tú crees. Nosotros nos movemos, creímos, por lo cual también hablamos, por lo cual también nos movemos, por lo cual también andamos. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Y yo recuerdo que hace unas semanas, nuestro amado hermano William Lees estaba trabajando con los jóvenes esta misma parábola. Y él les proponía a los jóvenes lo siguiente, él decía, vamos a hacer un ejercicio, vamos a reemplazar la palabra casa por la palabra vida.
Y vamos a leer entonces, él decía que los comparará a un hombre que edificó su vida sobre la roca o sobre la arena. Entonces, el Señor Jesucristo nos está hablando aquí ¿de qué? De nuestra vida, nuestra casa, en lo que hemos creído, nuestra profesión de fe. Y esto nos dice algo muy importante. Todos somos edificadores, todos. Ahora la pregunta es, ¿sobre qué cimiento estamos edificando nosotros? ¿Sobre qué cimiento estamos edificando nosotros? Pablo lo dice de la siguiente manera en 1 Corintios 3:9. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tu casa, tu edificio eres tú, es tu vida en que tú has creído. ¿Por qué te mueves? ¿Por qué te riges? En tercer lugar, ambos edificadores son probados. Dice la palabra, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon, dice en la otra parte, dieron con ímpetu contra aquella casa. Y la realidad es que, como ya dijimos, la vida cristiana consiste en una vida de prueba. O sea, yo no soy cristiano yo no soy un cristiano que no atraviesa pruebas, no. Todo cristiano atraviesa pruebas, debe atravesar pruebas, porque si yo no estoy atravesando pruebas es porque yo no tengo nada que probar. Si ya yo desistí, lo que viene para mí no es prueba. Si ya yo caí y me quedé abajo, no tienen nada que probar, ya yo dije lo que yo era. Prueba es cuando vienen entonces y yo peleo con eso, es una prueba. Pero si es algo que viene, que es conforme a mi corazón, conforme a mi carne, ¿qué prueba será esa? Confirmando solamente lo que hay. Entonces la vida cristiana es una vida de prueba y vamos a ser probados en toda dirección. Aquí habla de lluvia, aquí habla de vientos, aquí habla de ríos y hay muchas aplicaciones de todo esto. Nosotros podemos decir, bueno, las lluvias, las pruebas que vienen de arriba, las pruebas que vienen del cielo, las pruebas que vienen de Dios. Los vientos, en sentido horizontal, las pruebas que vienen del mundo. Los ríos, las pruebas que vienen del maligno, de abajo. Ahora no importa de dónde vienen las pruebas, seremos probados. Y lo importante en todo esto es que tengamos la conciencia de que no importa de dónde venga la prueba, Dios está en control y Dios tiene un propósito mayor. No importa, yo no debo perder mi tiempo en preguntarme, ¿fue Satanás? No. ¿Es el mundo o es Dios? No. Aun cuando Satanás prueba es porque Dios lo ha permitido. Y aun cuando Satanás tiene un propósito para destruirnos, el propósito de Dios es mayor y prevalece. Porque Dios le permite a Satanás que nos pruebe, pero es para hacernos crecer, es para bendecirnos, es para fortalecernos. Quiero mostrar dos ejemplos en las Escrituras de esto que estoy diciendo ahora. Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. El primero es del Antiguo Testamento y tiene que ver con Job. Todos conocemos en el libro de Job que Satanás tentó a Job para destruirlo, no fue para hacerlo crecer. Vemos en el capítulo 1, versículo 9 del libro de Job. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y dice lo siguiente en el versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Su intención era que Job blasfemara contra Dios, era destruir a Job. Y dice entonces en el capítulo 2, versículo 4, cuando ve que Job pasa la prueba, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto nos dice algo importante. Cuando tú y yo pasamos una prueba y la pasamos con buena calificación, preparémonos, que el enemigo va a arreciar y va a venir con una prueba mayor. Él puede hacer como hizo con el Señor Jesucristo, nos puede dejar por un tiempo, pero Él vuelve.
O sea, no podemos dormirnos y creernos que pasamos la prueba y que ya con eso no necesitamos más nada. Él volvió entonces y tentó a Job con algo más fuerte todavía. Y su propósito está muy marcado, que él blasfemara contra Dios porque eso implicaba su destrucción. Pero vemos entonces el propósito de Dios, que es mayor y que prevalece. Lo vemos al final en el capítulo 42, versículo 5. Dice: de oídas te había oído. Eso fue Job después que pasó la prueba. Mas ahora mis ojos te ven. Cuando tú pasas una prueba, tú vas a ver a Dios de cerca. Lo vas a conocer mejor. Porque tú vas a sentir y vas a ver la mano de Dios obrando a través de ti para atravesar esas pruebas. Y dijo en el versículo 10 del capítulo 42: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y dice el versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios permite que nos lleguen esas pruebas. Dios determina las pruebas. Dios le da permiso a Satanás para probarlo, pero es para bendecir nuestro estado y llevarnos a un nivel superior. No es para dejarnos como estábamos. Y eso es lo que tenemos que tener en conciencia, en mente. Que debemos creer que aunque vengan las pruebas, no importa de dónde vengan, aunque sean difíciles, Dios tiene un propósito mayor y ese propósito se va a cumplir. El segundo ejemplo es Pablo. Yo creo que todos recordamos aquel aguijón que Pablo tenía, por el cual le había orado al Señor que le quitara. Un mensajero de Satanás. Ahora, ese mensajero de Satanás no vino a la vida de Pablo para acariciarlo. Era para bofetearlo. Era para destruirlo. Sin embargo, aquí nosotros podemos ver que a pesar del propósito de Satanás, el propósito de Dios era mayor y prevaleció, porque aquí vimos en 2 Corintios capítulo 12, dice versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. De antemano ya viene un propósito de Dios, para que Pablo no se exaltase él, para que Pablo no se exaltase. Hay un propósito de parte de Dios en esas pruebas. Me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee. Mientras Satanás se gozaba en abofetear a Pablo de la manera que lo estaba haciendo, que no sabemos cómo era, mientras él se gozaba, Pablo se fortalecía en el Señor. Pablo crecía. Y Dios se gozaba de ver a su siervo pasando esa prueba. Y dice entonces el versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí Pablo lo entendió. Y Pablo asumió lo que tenía que asumir. Que vengan las pruebas, Dios está en control. Dios ha prometido que ninguna prueba va a sobrepasar mi capacidad. Dios ha prometido que no me va a dejar solo. Dios ha prometido que Él va a estar conmigo. Y Él ha prometido que Él va a dar una salida. En Dios busco la salida. Y dice entonces el versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Y es en ese nivel que debemos estar cada uno de nosotros. Que vengan las pruebas, poder identificarlas y poder gozarnos, porque sabemos que el Dios eterno, el soberano, el todopoderoso está poniendo su mirada en mí, me está probando, está trabajando conmigo para perfeccionarme. Está, humanamente hablando, está sacando de su tiempo para fijarse en una criatura insignificante como yo y está trabajando conmigo. Siempre hemos dicho desde aquí que Dios no trabaja con su pueblo como si fuera con un montón, como si fuera alimentando un grupo de pollos que le tiran maíz. No. Ahí el que coma, tenga. No, Dios trabaja contigo de manera particular, con tu corazón. Él conoce tus debilidades. Y Él no te va a mandar una prueba para que te quemes. Él quiere que tú la pases. Y Él está contigo y Él te va a ayudar. Y esa es la gran bendición. Y Pablo lo sabía. Y por eso Pablo pudo decir: entonces yo reposo en Cristo. En mis debilidades soy fuerte, porque
yo descanso en el poder del Señor. Y eso es lo que nos compete a cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta sería en este momento, ¿cuál es nuestra reacción cuando vienen las pruebas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos quejamos? ¿Nos amargamos? ¿O simplemente nos gozamos y tenemos paz en el corazón? No porque somos masoquistas, sino porque sabemos que el Dios del cielo se está fijando en mí. Está dedicándose a mí, está trabajando conmigo, me está perfeccionando. Y al final las pruebas, ¿cómo viene a ser mi estado? ¿Peor, igual o mejor que como yo estaba? Entonces es importante yo poder identificar las pruebas, esperar en el Señor, refugiarme en el Señor, pero para ver también al final cómo salgo, si salí victorioso y fortalecido o simplemente derrotado y en gran ruina. Eso revela lo que realmente hay en mi corazón, no es lo que yo digo ser. El cuarto punto, los dos cimientos. Hay una comparación, está hablándose a cristianos se está dirigiendo, está comparando con edificadores que edifican su vida. Está también aquí, como hemos visto ahora, en el tercer punto, que ambos edificadores son probados, las edificaciones, las casas son probadas y seremos probados. En cuarto lugar, vemos que hay dos cimientos. Y esto es importante, fíjense lo que dice, que edificó su casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena. ¿Y por qué este punto es muy importante? Porque ya hemos visto que no hubo diferencia en el oficio de las personas que se está hablando aquí. Ambos eran edificadores. No hubo diferencia en la casa. Ambos profesaban fe en el Señor Jesucristo, escuchaban la voz de Jesús, se exponían a la palabra de Jesús. Ahora la diferencia está en los cimientos. Uno edificó sobre la arena y otro edificó sobre la roca. Estamos hablando de la base sobre la que descansa nuestra profesión de fe. Lo que sustenta lo que estamos profesando. Yo creo en Cristo. Ahora, ¿qué sustenta que realmente tú crees en Cristo? ¿Cómo tú realmente puedes confirmar que tú tienes fe en Cristo? Quiero citar en este momento a nuestro amado pastor Bayonette en su libro La nobleza de Dios, específicamente en el capítulo 5. Nos habla acerca del tema, lo que se dice y lo que se quiere decir. Voy a leer un párrafo de este maravilloso libro. Dice: este gran esfuerzo mental y espiritual, diríamos un poco más sin exagerar, en esta pericia humana y divina, es necesario entender que no es lo mismo lo que se dice a lo que se quiere decir. De lo que se trata aquí es de la intención del que habla o del que escribe. Esto realmente es complejo. Dice, es el resultado final o el hecho lo que nos revela la intención del que habla o escribe. Escuchen esto. Es el resultado final o el hecho lo que nos revela la intención del que habla o escribe. Esto no solamente se aplica a los enemigos de afuera, sino también a los de adentro. Que aquí también se nos está advirtiendo que hay enemigos afuera, pero hay enemigos dentro. Y es el hecho, el resultado final lo que va a revelar ciertamente si lo que están diciendo es lo que quieren decir. Y por lo tanto, si lo que están profesando es lo que están viviendo. Cristo nos hace esta solemne advertencia a nosotros y nos dice que solamente aquellos que pueden pasar por pruebas y atravesarlas, refugiarse en Él, verdaderamente han edificado su casa sobre la roca. Aquellos que atraviesan las pruebas y permanecen firmes son los que verdaderamente han edificado su casa sobre la roca. No es lo que yo digo, es cómo yo vivo. No es lo que yo digo, ni siquiera lo que yo hago. Ni siquiera lo que yo hago. Recordemos que la semana pasada nuestro amado hermano Alvin nos decía que habían algunos que se acercaban al Señor y decían, Señor, yo hice esto, hice aquello. Y el Señor Jesucristo no los desmintió. Pero ¿qué pasó?
le dijo, yo no lo conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No los desmintió, pero sí le dijo, ustedes no están haciendo lo que realmente deben hacer. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos hacían, no era que no hacían, pero hacían maldad. La integridad mía para con Dios no está determinada porque yo cumpla lo que yo digo. No es que haya una consistencia en lo que yo hago y lo que yo profeso, o lo que yo digo. Es que hay una consistencia en lo que yo digo, lo que yo profeso, lo que yo hago y lo que Dios ha dicho. Mi consistencia debe ser con la palabra de Dios, no con la palabra mía. Dios es fiel, no fiel a ti, fiel a su palabra. Por lo tanto, yo debo ser fiel a la palabra de Dios. Ah, no, porque Él es honesto, Él cumple su palabra, sí, pero ¿tu palabra cuál es? ¿Lo que Dios ha determinado o lo que tú decides hacer? Lo que tú entiendes que es mejor. La voluntad de quién estamos haciendo nosotros. Dice William Gurnall, fíjense lo que dice William Gurnall en su libro El cristiano con toda la armadura de Dios. Dice, si piensas luchar valerosamente contra la oposición en tu marcha hacia el cielo, tus principios deben estar bien fijados. De otra forma, tu corazón será inestable. Y un corazón inestable es tan débil como una casa sin vigas. La primera ráfaga de viento lo tirará. Hacen falta dos cosas para fijar tus principios: conocimiento sólido de la verdad de Dios y un corazón bien dispuesto. Ahora la pregunta es, ¿conocemos la verdad de Dios? ¿Y cómo está nuestro corazón? Eso es lo que Dios ve. La voluntad de quién estamos haciendo, la nuestra o la de Dios. Fíjense lo que dice Lucas en el paralelo de este texto. Cuando el Señor Jesucristo está en este sermón, previo al sermón, Lucas presenta una pregunta que debe llamarnos la atención a todos. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? O sea, no es yo llamarlo Señor, es hacer lo que Él me dice. El Señor, si Él es mi Señor, yo soy su siervo, yo soy su esclavo. Y un esclavo hace lo que le dice su Señor. Y Lucas destaca algo muy importante con relación a la escogencia del terreno, del cimiento, donde tú y yo debemos edificar nuestras vidas. Fíjense cómo narra Lucas, capítulo 6, versículos 47 y 48, este sermón del monte. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el firmamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquí vemos algo muy importante. Esta persona que fundó su casa sobre la roca hizo algo. Dice Lucas, cavó y ahondó. Las pruebas vinieron y no la pudo mover. Cavó y ahondó. Y puso su casa, ancló su casa sobre la roca. ¿Y ustedes saben qué es lo que nos está diciendo Lucas aquí? Ya dijimos, la casa eran iguales. Incluso a veces la casa del insensato es hasta más bonita y lujosa. La casa espiritual que la del verdadero creyente, porque a veces el que no es verdadero lo finge tan bien que parece un actor de esto de telenovelas o de películas, un actor de teatro, que tú ves que se meten tan bien en el personaje que tú crees que esos son ellos. Incluso hasta se lo llegan a creer muchos de ellos que esa es su vida. Muchos de los falsos hacen lo mismo y tú lo ves que alaban a Dios, que levantan sus manos, que lloran, que modulan su voz para orar, para predicar, y tú lo ves con ese sazón. Y no estamos en contra de... todos deberíamos tener
ese espíritu de llorar delante de la presencia de Dios, de levantar nuestras manos, de alabar con libertad, porque eso es lo que nos mueve el Espíritu Santo. Él te mueve a eso, pero hay algunos que hacen todo eso, pero son falsos. Hacen todo eso, incluso más que muchos creyentes, y son falsos. Su casa es muy bonita, pero no hay un cimiento firme. No hay un cimiento estable. Se dejan llevar solamente por las emociones. Sus cimientos son los siguientes: emociones, los sentimientos. Eso es lo que los sustenta a ellos, y el conocimiento. Conozco, siento y me emociono. Ahí, por eso que yo sé. Por eso es que yo sé que yo soy cristiano. ¿Por qué? Oh, muchacho, cuando yo estoy ahí en la iglesia se me mete un gozo y yo alabo y yo bendigo el nombre de Dios. Yo hasta lloro cuando están alabando. Bueno, yo te voy a decir algo. Cuando yo era un niño, yo recuerdo que yo llegué a ver por televisión conciertos de Michael Jackson, donde sacaban gente en camilla, malo, llorando, con ataque. Lloraban y se desmayaban y una cosa. O sea que ese no puede ser el cimiento en el que tú debes fundamentar tu profesión de fe, tu casa. No es sentimientos. Ustedes saben cuál debe ser el fundamento. La palabra te lo dice. Una vida transformada por el poder del Espíritu. Es mirar en retrospectiva y ver que tú no eres lo que eras antes. Y debes reconocer que lo que tú eres ahora es porque un poder sobrenatural actúa en ti y continúa actuando en ti, porque lo que tú haces no es humano. Sobrepasa realmente tu corazón. Y dice la palabra, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo el Espíritu da testimonio a tu espíritu? ¿Con voz audible? ¿O es por un sentimiento? Yo me engranojo. No. El testimonio del Espíritu es el testimonio tuyo. Es tu vida transformada. El testimonio del Espíritu es que Él está diciéndote, mira, yo he obrado en ti y te he transformado. ¿Y cómo tú lo confirmas? Por una vida transformada. Una vida de santidad, una vida de piedad, una vida de devoción a Dios, una vida de amor a Dios, de generosidad, una vida de una persona que es mansa, que es humilde, que tiene hambre y sed de justicia. Ese es el testimonio. Cuando nosotros queremos confirmar si el Espíritu está dando testimonio, debemos evaluarnos a ver si el fruto del Espíritu está en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y no estamos hablando, mis hermanos, de una vida de obras. Aquí no estamos hablando de salvación por obras, no estamos hablando de legalismo, estamos hablando de frutos que el Señor exige y que dice que todo hijo de Él debe dar. Ahora, si el Espíritu no está en mí, yo no voy a dar esos frutos. Si el Espíritu mora en mí, yo debo dar esos frutos. El árbol que no da fruto, el Señor lo corta y lo quema. No son emociones, no son sentimientos, son obras. Pero no las obras que tú quieres, sino las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son las que Dios determinó en su palabra. Entonces yo puedo confirmar, el Espíritu da testimonio. ¿Cómo? Obrando en mi vida. Ayudándome a mí a tener una vida de oración, una vida de devoción, santidad, justicia. O yo simplemente tengo mi mente centrada aquí en este mundo, en esta tierra, en lo pasajero. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? En crecer aquí solamente económicamente, en estar cómodo. Eso es lo que realmente ocupa mi tiempo, mi mente. El apóstol Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, ahora los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo andamos? El cimiento aquí, entonces, nos dice a nosotros que sí, que hay forma de confirmarlo. Ninguna condenación hay, eso es para mí.
Tú profesas fe en Cristo, yo también. Entonces somos los dos, no hay condenación. No. Aquí te están diciendo a ti que tiene que ver una vida transformada. Yo no puedo conformarme a este mundo, yo no puedo seguir viviendo de la misma manera que vivía antes, porque entonces el Espíritu no ha operado en mí. El quinto y último punto que quiero destacar: resultado de las pruebas. Dos resultados. Dice la palabra, y cayó, y fue grande su ruina, pero dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Uno cayó y fue grande su ruina, otro no cayó y se mantuvo firme. Y aquí dice que el cimiento que nosotros escogemos define primero lo que somos. Fíjense bien, el cimiento que escogemos define lo que somos en tiempo presente. Si soy prudente o soy insensato. Y el cimiento que escogemos define nuestro estado final, si será firmeza o será destrucción y gran ruina. Entonces, es eso lo que nos va a decir a nosotros, no solamente lo que somos, sino cómo vamos a terminar. En conclusión, nuestro amado Señor y Salvador nos está diciendo lo siguiente: solamente heredarán el reino de los cielos aquellos que se exponen a su palabra y la practican. Tan sencillo como eso. Solamente aquellos que se ponen a su palabra y la practican heredarán el reino de los cielos. Es como si nuestro Señor dijera: cualquiera que me oye estas palabras, si es afectado en su corazón de tal manera que su vida es transformada, convirtiéndolo en una persona pobre en espíritu, sensible, manso, justo, misericordioso, de limpio corazón, pacificador, que sal de la tierra, luz del mundo, obediente a la palabra, que no practica el pecado, que es empático, que es fiel a su esposa, que no se expone a lo pecaminoso, que honra su palabra, que ama a sus semejantes y ama a sus enemigos, que es generoso, que tiene una vida activa de oración, que es perdonador, que prioriza el reino de los cielos, que ata su cosmovisión a las Escrituras, que es fiel, que es leal a Cristo, que confía y descansa en Dios y en su providencia, que juzga con justo juicio y trata a los demás como quiere ser tratado, entonces es un hombre prudente y en él se ha cumplido el propósito de este sermón. O sea, Cristo te está diciendo a ti que ese eres tú y que ese soy yo. Ahora tenemos nosotros que confirmar bien, ya, ok. No se preocupe que ya estamos terminando. Dijimos que era las 2, ¿qué hora es? Yo creo que son las 12, bueno. Sí. A este no se le acaba la pila, no se preocupe. Entonces, finalmente, mis hermanos, decía que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que este mensaje nos va a llevar a esto. Y no se asusten. No debemos preocuparnos porque no estamos hablando de perfección, estamos hablando de integridad. No estamos hablando de que somos santos en el sentido literal, sino que en Cristo somos santos, que somos íntegros. Esto es lo que el Espíritu produce en nosotros. Es el Espíritu, no soy yo. Es el poder del Espíritu actuando en mí. Entonces de esto es que se trata la vida cristiana, una vida de obediencia que me lleva a dar estos frutos. Por eso finalmente la pregunta que debemos hacernos: ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos sensatos, somos prudentes o somos insensatos? ¿De dónde somos nosotros? ¿Pertenecemos a este reino o pertenecemos al reino de los cielos? ¿Sobre qué cimiento estamos edificando nuestra vida? ¿Sobre la arena o sobre la roca? ¿Sobre los sentimientos, sobre el conocimiento, sobre las emociones o sobre el testimonio de una vida transformada por el poder de la palabra? Que el Señor nos ayude. Entonces, finalmente, 4 aplicaciones.
como ya sabemos que Cristo es la roca sobre la que todos debemos edificar nuestra vida, para ser salvos es indispensable creer en Cristo. Eso no es negociable. Ahora, creer en Cristo es creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios implica practicar la palabra, implica obedecer la palabra. Por lo tanto, en primer lugar, cree en Cristo para ser salvo. En segundo lugar, escucha y medita en la palabra para ser sabio. En tercer lugar, practica la palabra para ser santo y prudente. Y en cuarto lugar, declara la palabra de Dios para que otros alcancen el mismo estado que tú tienes ahora y para que tengan la esperanza bienaventurada del final que tú también tendrás. Si no has entregado tu vida a Cristo, este es un buen momento para hacerlo. Porque no importa lo que tú tengas, no importa lo que tú seas, Cristo te dice que tú estás edificando o has edificado tu casa sobre la arena. Y en cualquier momento se va a destruir, en cualquier momento se va a derrumbar y tu ruina será grande a menos que tú cambies de estatus, a menos que tú cambies de fundamento, de cimiento y en esta vida entregues tu vida, en esta hora entregues tu vida al Señor. El Señor es grande en perdonar. Él sabe recibir pecadores débiles como nosotros y transformarlos con su poder. Ahora, si ya tú has entregado tu vida a Cristo, no te conformes con ser un oidor de la palabra. No te conformes con ser un oidor de la palabra, sino ser un hacedor. Porque es la única manera de confirmar, de certificar que verdaderamente has cimentado tu casa sobre la roca. Y no importa las pruebas que vengan, no importa las dificultades, no importa las tormentas, Dios ha prometido que tu casa se mantendrá firme y que tu galardón está asegurado. Que Dios prospere su palabra en nuestros corazones y nos ayude a cumplir el propósito de ella, que es vivir a la luz de ella. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres grande, poderoso, bueno y tienes un propósito enorme, infinito con nosotros. Oh, gloria a Dios por tu palabra. Pero ayúdanos a no ser solamente oidores, sino que podamos practicarla. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Porque sabemos que para aplicar tu palabra no somos suficientes. Sin embargo, tu Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos ayuda, nos dirige, nos guía a toda verdad, nos da convencimiento de pecado, nos ayuda hasta qué cosa hablar, incluso hasta orar, nos ayuda. Eres tú, Señor, en nosotros. Nuestra gloria, no hay gloria para nosotros, es tu gloria, Dios. Tú eres que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque eres tú quien has operado este milagro en nosotros. Queremos pedirte por aquellos que se están exponiendo en este momento a tu palabra y no te conocen. Ten misericordia, Dios, y obra en salvación. Obra en salvación y que puedan unirse a nosotros también, Señor. Alabar tu nombre con la conciencia de que estamos elevando palabras a un Dios vivo y verdadero que nos escucha, que nos cuida, que nos guía, que nos provee, que nos guarda y que ha prometido que va a completar la obra que inició en nosotros hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén.